Hola compañeros, ¿qué tal estáis? Hola. Bienvenidos Hola a Laura. este nuevo encuentro. Bienvenidos, decía, a un nuevo encuentro para hablar de Power Platform y en concreto para hablar de la importancia del gobierno en una transformación digital de una organización, porque el gobierno, bueno, pues ya nos habéis dicho en alguna ocasión que no solo establece las reglas del juego, sino que en cierta manera también va trazando el camino hacia la eficiencia, ¿no? Y de eso es algo que estamos convencidos en Encamina y de lo que hoy vamos a hablar. Así que es lo que queremos que Víctor, con las preguntas que te va a ir haciendo Jonathan, nos des tu visión sobre este tema crucial, como es el gobierno de en la transformación digital de una empresa y en concreto en su plataforma de Power Platform. Así que adelante, cuando queráis. Gracias, Vale. Laura. Recordando un poco la charla que tuvimos el otro día con Víctor y hablábamos del concepto de Fusion Team, donde hablábamos de Citizen Developer y Pro Developer, y con otros compis que hemos estado hablando en estos webinars, hay un concepto que siempre ha salido y es el concepto del COE y de la importancia del COE para el proceso de transformación digital. Y aquellos que no conocen qué es el COE, es un centro de excelencia. Y veíamos que uno de los pilares principales del COE es el gobierno. Laura lo ha descrito muy bien, el gobierno básicamente nos debe dictar a nosotros las normas que nosotros debemos seguir para que ese Fusion Team, ese Citizen Developer, Pro Developer, puedan trabajar de acuerdo a esas normativas y a esas reglas. Cuando vamos a cliente, una de las cosas que más preocupa, Víctor, que siempre escuchamos es, ¿y mis datos? ¿Qué van a pasar con mis datos? ¿Cómo prevengo de que mis datos salgan de la organización? Y Ujú. quizás es una de las primeras prácticas que dentro de la estructura de gobierno nosotros debemos poner en práctica. ¿Y cómo nos hablarías tú? ¿Qué herramientas tenemos, Víctor, para lo que llamamos las directivas de prevención de datos o las bien conocidas como DLP? Ujú, correcto. Bueno, una pequeña intro. Creo que todos sabemos y tenemos claro que el hecho de que tengamos una licencia Office 365 o Microsoft 365 ya nos da capacidad para empezar a usar Power Platform. Eh, entonces, ¿qué quiere decir? Que si no gobernamos ese uso de la plataforma, podemos llegar a tener problemas de pérdida de información, como por ejemplo, voy a poner ejemplos muy simples, ¿vale? Un usuario monta un flujo con Power Automate que accede a sitios de SharePoint y puede empezar a eliminar de forma automática archivos, a renombrar archivos con nombres extraños, digamos, y luego eso va a hacer que el resto de compañeros no puedan encontrar o localizar rápidamente esos archivos. También podemos tener fuga de información, podemos también montar de forma muy sencilla un flujo en Power Automate que me vuelva a leer archivos de SharePoint y me los mueva a un sistema externo a la compañía, como puede ser un Dropbox personal mío o un Google Drive o incluso publicar información en redes sociales, ¿vale? Y también lo que nos va a ayudar y lo que vamos a poder evitar con esas DLPs es el uso de herramientas no corporativas, ¿no? Vamos a guiar un poco a los usuarios a establecer ese camino de qué herramientas pueden usar o qué herramientas no pueden usar, ¿no? Imaginemos que tenemos un sistema interno de ticketing, el que sea, pero hay varios en el mercado, varias herramientas de ticketing, ¿no? Y un departamento toma la decisión de empezar a integrarse con otra herramienta por el motivo que sea, porque o le ha resultado más sencillo, o ya lo usó en un pasado, o simplemente ha buscado información en Internet y ha encontrado esa herramienta y empieza a integrarse con esa herramienta de forma, digamos, ajena a una decisión del departamento de IT, ¿no? Entonces, vamos a tener dos herramientas, una corporativa y otra no corporativa, y cuando nos demos cuenta tendremos que invertir tiempo y trabajo en deshacer eso que se ha hecho, ¿no? Pues con las DLP vamos a poder evitar esas tres cosas que os he comentado ahora. Vale, Víctor, entonces, por lo que nos acabas de hablar, uno de los pilares fundamentales dentro del gobierno es la implementación de DLP, ¿sí? Y normalmente Correcto. estas DLP, ¿cómo se implantan? ¿Se implantan dentro de la organización? ¿Se implantan dentro de un entorno de trabajo? ¿Cuál es la práctica que, de acuerdo a la experiencia y las buenas prácticas que Microsoft nos brinda, Víctor recomienda a los clientes? Claro.
Bueno, no es que yo lo recomiende, sino es que la forma en que se implementan las directivas ya nos fuerza a hacerlo como os voy a explicar. Las directivas de prevención de pérdida de datos en Power Platform se asignan o se aplican a entornos de Power Platform, no se aplican a grupos, como podríamos pensar desde un principio, a grupos de usuarios o usuarios concretos, ¿no? Eso hace que mi mi planteamiento a la hora de establecer directivas tiene que ir muy alineado, no, muy no, totalmente alineado con mi estrategia de entornos en Power Platform, ¿vale? Por ejemplo, em, si yo tengo un procedimiento ALM en el que tengo varios entornos, desarrollo, test, producción, pues seguramente mis directivas DLP van a estar enfocadas a qué hago, qué puedo hacer en desarrollo, qué puedo hacer en el entorno de test, qué puedo hacer en el entorno de producción. O si tengo una estrategia de entornos orientada a áreas, ¿no? Pues oye, tengo un entorno para mi área de marketing, tengo un entorno para mi área financiera, tengo un entorno para mi área de recursos humanos, pues esas directivas van a estar enfocadas a esa segmentación de las soluciones por áreas, ¿vale? Si queréis os puedo poner algunos ejemplos, algunas de las que hemos Sí, preparado, claro que sí, Víctor. lo vemos, ¿vale? Aquí he creado, esto es un tenant de Encamina de que utilizamos para desarrollar y hacer pruebas de concepto. Entonces, lo que he hecho es crearme, como veis, dos entornos. He simulado el entorno por defecto que tiene Power Platform y un entorno de desarrollo, ¿vale? No he querido aplicar DLPs al entorno por defecto para no afectar a pruebas de concepto o desarrollos que estén haciendo compañeros, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el entorno por defecto. Como sabéis, el entorno por defecto es un entorno que ya trae, como dice su nombre, por defecto Power Platform y que no podemos evitar que esté ahí y que no podemos evitar que los usuarios accedan, ¿vale? Porque es el entorno que usamos cada vez que hacemos un flujo dentro de, yo que sé, una automatización en SharePoint o en cualquier herramienta de Microsoft 365, ¿vale? Entonces, una de las cosas que recomendamos normalmente es empezar las directivas por los entornos por defecto. Y las directivas que aplicamos a los entornos por defecto suelen ser las más restrictivas, ¿vale? ¿Por qué? Porque son, digamos que tenemos menos control sobre ese entorno. No podemos restringir el acceso a los usuarios a ese entorno, ¿vale? Em, y de ahí lo que os decía, la estrategia de DLPs tiene que ir muy ligada a mi estrategia de entornos, que en este caso tengo dos, es una estrategia muy sencilla, ¿vale? Vamos a montar una directiva de prevención de pérdida de datos para el entorno por defecto, que la tengo aquí, ¿vale? Es esta de aquí. Bueno, se le pone un nombre, estos son los pasos a seguir para crear la directiva, ponemos un nombre y digamos que la parte más importante es en el segundo paso, donde podemos bloquear o no bloquear conectores, ¿vale? Tenemos unos 1000, casi 1200 conectores ya en Power Platform. Hay algunos que no son bloqueables, ¿vale? Por ejemplo, los más nativos, digamos, de Microsoft 365 no se pueden bloquear, ¿vale? Entonces, lo que normalmente hacemos en una directiva de DLP para el entorno por defecto es bloquear la gran mayoría de conectores y permitir los que son, digamos, nativos de Microsoft 365, ¿vale? ¿Qué he hecho en esta? Pues eso mismo, bloquear todo. He puesto aquí en bloqueados todos los conectores y aquí en empresariales he dejado los de Microsoft 365 y en este caso he dejado Google Drive, que es el que vamos a emplear para hacer nuestro ejemplo, ¿vale? Primera, primera cosa a tener en cuenta y a entender a la hora de bloquear o no bloquear conectores. La sección bloqueados creo que queda claro, lo que pongamos en bloqueados queda bloqueado y no se puede usar, ¿vale? Y luego tenemos dos, empresariales y no empresariales. ¿Qué significa? Que no vamos a poder mezclar los empresariales con los no empresariales. Es decir, no voy a poder montar un flujo con un conector empresarial, ¿vale? Y un conector no empresarial. Os preguntaréis, ¿para qué sirve esto, no? Pues lo vamos a ver, ¿vale? Para evitar fuga de información, por ejemplo. O evitarla o
o minimizar, siempre puede haber fuga de información, ¿no? Siempre podemos buscar métodos, ¿no? Pero podemos minimizar o impedir o intentar impedir que eso sea sencillo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos Vale. aquí? Tenemos, en empresariales tengo todo lo M365 y Google Drive y aquí tengo unos flujos, por ejemplo, tenéis este flujo que lo que hace simplemente es me lee archivos de Google Drive y me los lee de SharePoint. Es algo muy sencillo, ¿no? Pero podríamos montar un flujo más complicado que me leyera todo lo que tengo en SharePoint y me lo guarde en Google Drive, ¿vale? Víctor, por lo Dime. que nos estás mostrando, una de las ventajas también es que vemos que no es que tienes que desarrollar líneas de códigos, comandos de código para bloquear algún conector. Hay una interfaz gráfica que nos permite de forma Sí. fácil y amigable establecer esta estrategia dentro del propio centro de administración. Es relativamente sencillo, sí. Lo complicado, yo siempre digo que lo complicado de diseñar DLPs es decidir qué vamos a bloquear y qué vamos a permitir, ¿vale? Luego implementarlo es sencillo, como ves, es muy sencillo, Y por ¿vale? eso es importante que un partner como nosotros te pueda acompañar en la definición de ese gobierno, porque forma parte de la definición de el alcance de ese gobierno para, como tú lo relataste, proteger los datos, ¿no? Proteger Correcto. esa seguridad de los datos que residen dentro de la organización. Correcto, hay que hacer un análisis previo de qué tenemos ya, porque normalmente las organizaciones cuando empiezan a gobernar y empiezan a diseñar DLPs, la plataforma ya está en uso. Tenemos que ir con mucho cuidado eh, y os voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, voy a coger este conector y ahora lo voy a pasar a bloqueado, ¿vale? Lo he bloqueado, ¿vale? Y voy a actualizar la directiva. ¿Qué va a ocurrir? Que los flujos, si todo funciona bien, los flujos que estaban usando ese conector se van a desactivar de forma automática, ¿vale? Veis que se han desactivado. Esto puede tener un gran impacto en el usuario si empezamos a generar DLPs sin haber hecho ese análisis previo de qué estamos usando, por qué lo estamos usando, ¿vale? ¿Queremos seguir empleando esta herramienta o no la queremos seguir empleando? Em, no es recomendable empezar a crear DLPs de forma arbitraria sin hacer ese análisis, ¿vale? Pues Por como veis, eso la DLP, nosotros insistimos que el plan de gobierno es importantísimo, pero también comunicarlo. Porque el otro día hablábamos contigo, Víctor, del Fusion Teams y el Fusion Team involucra a Citizen Developer. Y si no somos capaces de comunicar esa estrategia de gobierno, pueden estar montando una estructura de flujos que posiblemente no les vaya a servir para poder satisfacer algún caso de negocio que puedan tener. correcto, correcto. Y muchas veces em, a lo mejor el Citizen Developer piensa en una vía para solucionar su necesidad, que es posible que haya otra mejor y que con la ayuda de los Pro Developers en ese Fusion Team podamos encontrar una mejor solución o una solución más corporativa también, ¿vale? Porque a lo mejor las dos son buenas, pero una es más corporativa que la otra, ¿vale? Vale, como veis, al desactivar el conector de Google Drive, pues se me han desactivado todos estos flujos que yo tenía montados, ¿vale? Voy a volver, os voy a enseñar ahora la diferencia entre los no empresariales y empresariales, ¿vale? Voy a buscar ahora otra vez el de Google Drive y lo voy a pasar a no empresariales. ¿Qué voy a conseguir con esto? Voy a conseguir que mis citizen developers o mis usuarios puedan usar el conector, pero de forma aislada, sin el resto de conectores corporativos o empresariales como puedan ser mi SharePoint, mi OneDrive y evitar fuga de información así, ¿vale? Vale, como veis lo he puesto en no empresariales, es decir, no voy a poder usar Google Drive junto con el resto de mis conectores empresariales. Actualizo la directiva y ahora no los va a activar, si no me equivoco, los tengo que activar yo manualmente, pero no me va a permitir activar, ya os avanzo, ¿no? Es obvio que no me va a permitir activar este de aquí de Google Drive y SharePoint Online porque está mezclando esos dos conectores. Lo intento activar y me dice que no puedo activarlo porque
una directiva de DLP no me lo permite. En cambio, este de aquí, que solo uso Google Drive, lo puedo activar sin problema. Ya se ha activado, lo veis en el icono que se pone en azul, ¿vale? Y este también lo puedo activar. Vale, otra de las cosas que podemos hacer no es solo, no es tan, no tenemos por qué ser tan restrictivo, o activamos o desactivamos. En algunos conectores podemos decidir incluso qué podemos llegar a permitir o no permitir hacer, ¿vale? Por ejemplo, si vamos al de Google Drive, desde aquí puedo configurar el conector y decidir qué acciones o qué acciones permito o no permito. Imagínate, pues yo, vale, te voy a permitir usar Google Drive, pero no te voy a permitir crear archivos dentro de él, ¿no? O sea, con esto voy a evitar que me muevas o me copies documentos. Sí que te voy a dejar, por ejemplo, pues este no, copiar no, eliminar no, te voy a dejar a lo mejor leer simplemente los archivos de Google Drive porque nos interesa que accedas ahí de forma puntual para obtener una información. Pero el resto de cosas no te lo permito, ¿vale? Lo guardo y así funcionaría la configuración de un conector concreto dentro de las DLPs, ¿vale? Y ahora os puedo enseñar, digamos, otro caso de uso de configuración de directivas, que es en lo que os comentaba antes, esa estrategia de entornos que adoptamos en muchas organizaciones, que tenemos varios entornos, uno de desarrollo, uno de test, uno de producción, para tener un, un flujo de vida de las aplicaciones, digamos, adecuado a como hemos hecho toda la vida, ¿no? Pero quizá en el low code todavía no se está implementando tanto eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Podemos tener una aplicación, esto es un caso en el que me he inventado, tengo un servidor SQL Server y tengo, como pasa habitualmente, cuando tengo varios entornos de desarrollo, producción y test, puedo tener varias bases de datos. En este caso tengo una de desarrollo y una de producción. Pues quiero evitar que mi equipo de desarrollo acceda a los datos de producción cuando está en el entorno de desarrollo. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo primero es, aquí yo me he montado un entorno de desarrollo. A ver si refresca. Vale. Tengo un entorno de desarrollo en el cual mi equipo está desarrollando una aplicación que ataca a SQL. Y para este entorno me he montado una DLP en la cual bloqueo y permito algunos conectores. Voy a permitir pues, los que sean necesarios para el desarrollo de esas soluciones. ¿Vale? Entre ellos estoy permitiendo que usen evidentemente el conector de SQL Server, que lo tengo aquí, pero no quiero que conecten a cualquier sitio, a cualquier base de datos o a cualquier servidor de SQL Server, porque estoy en un entorno de desarrollo. Solo quiero que ataquen a mi base de datos de desarrollo. ¿Cómo lo puedo hacer? Similar a lo que hacíamos antes con el de Google Drive. Puedo venir aquí, configurar el conector, ¿vale? Y en algunos casos, como es el de SQL, puedo decidir dónde permito y dónde no permito conectar, ¿vale? Víctor, esto que nos acabas de contar es sumamente interesante cuando tenemos un ALM, ¿sí? Donde, como tú mencionabas, tenemos diferentes entornos y hay organizaciones que por políticas también de los datos que se manejan, sobre todo aquellas instituciones financieras, no permiten que un desarrollador tenga acceso al entorno de producción porque son datos delicados en cuanto a quizás la parte financiera de un cliente o de una persona, y establecer una política que te permita que el desarrollador no conecte a esa base de datos es sumamente importante y creo que le transmite tranquilidad en cuanto al gobierno y al gobierno del dato a las organizaciones. Entonces, Correcto. impactando con una DLP, podemos cubrir esta necesidad. Sí, podemos cubrir esa necesidad. A ver, todo el mundo nos diría, vale, eso lo puedes hacer con seguridad dentro de SQL Server, ¿no? Yo puedo darte permisos o no te puedo dar permisos a tu usuario para acceder a los datos de producción o no, ¿no? Lo podríamos hacer así. Pero con este ejemplo también evitamos
el error humano, ¿vale? De que yo genere una conexión al entorno de producción, estoy desarrollando, estoy alterando datos y sin darme cuenta estoy alterando datos productivos y puedo liar un Un destrozo marrón grande. importante, un destrozo importante, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer, mira, tengo un flujo que lo que está haciendo es acceder a SQL, ¿vale? Lo único que hago es que le digo que a la base de datos de producción, ¿vale? Que es esta de aquí, ahora se lo tenía permitido, voy a decirle que no puede acceder. Desde el entorno de desarrollo no puedo acceder a la base de datos de producción. Aquí podríamos poner un servidor, ¿eh? También podríamos poner servidor barra base de datos o servidor. Podemos usar el asterisco para jugar con eso, ¿vale? La deniego, la actualizo la directiva y si todo va bien, como antes, aquí este flujo debería de dejar de funcionar porque este flujo está conectado a la base de datos de producción. Y evito el error humano, evito que por error desde desarrollo pueda estar haciendo, ¿veis? Se ha desactivado. Pueda estar atacando a una base de datos que no corresponde, ¿vale? Y Vale, evitamos un poco ese tipo de problemas. vale, Víctor. Ya para ir concluyendo un poco esta parte que nos has estado enseñando, muchas veces las organizaciones no le dan la importancia, como decía Laura al principio, del gobierno, pensando de que, bueno, esto puede entrar posterior. Pero lo que tú nos estás enseñando y nos has enseñado, que es uno de todos los pilares que puede tener la estructura de gobierno de la Power Platform, porque hemos estado hablando quizás de la DLP, pero también tenemos dentro del gobierno la gestión de ALM, ¿sí? Tenemos la Ujú. gestión de entornos, tenemos la parte de seguridad y roles de seguridad. Pero ¿qué recomendaría Víctor dentro de este gobierno de Power Platform? ¿Y cómo le contarías tú a un cliente que ya está trabajando con Power Platform que esto es tan o más importante que desarrollar aplicaciones o automatizar procesos? Mm, El gobierno de Power Platform es tan importante como el gobierno de cualquier plataforma. Nadie se plantea, ¿verdad? Que nadie se plantea tener un SharePoint sin seguridad o tener, no sé, no aplicar seguridad dentro de cualquier otra herramienta corporativa. em, o no establecer unas normas de uso de cualquier herramienta corporativa, pues en Power Platform también es necesario. Y cuanto antes empecemos a hacer ese gobierno, a pensar en ese gobierno, mejor, porque lo que nos encontramos la mayoría de casos es que cuando una organización quiere empezar a gobernar la plataforma, ya se está usando y requiere de un trabajo previo más, digamos, más intenso que si no estuviera usándose o que lleve menos tiempo usándose. Contra más aplicaciones, más flujos tengamos, más usuarios la estén empleando, más difícil no, más laborioso quizá va a ser empezar a gobernar la plataforma. Porque como veis, ¿no? Aplicar DLPs impacta directamente en lo que hacen los usuarios, ¿vale? O Entonces sea hay que, que, hay que tenerlo en cuenta. vale, o sea que al final lo resumimos también en ese centro de excelencia y cómo ese centro de excelencia nos puede ayudar a nosotros a llevar a cabo una estrategia de DLP dentro de una organización y al final lo que tú decías, cómo impacta o no, también va a impactar dentro del ROI de la organización. Laura, Correcto. muchas gracias por tu tiempo, espero que haya sido de vital importancia para las organizaciones también y bueno, nosotros encantados de seguir ayudando. Seguro, seguro que lo ha sido. Yo, desde luego, me llevo varias conclusiones tras escucharos. El gobierno de la Power Platform no es una formalidad y ya está, esto es algo fundamental. Segundo, la importancia de ese acompañamiento de un partner en este gobierno y del centro de excelencia. Y tercero, comunicar la estrategia de gobierno dentro de la compañía, que tampoco hay que olvidarlo. Pues nada más, compañeros, gracias a vosotros. Los que nos están viendo ya saben dónde estamos. Todo esto que nos ha estado contando Víctor y que ha estado apoyando Yona también con todos los comentarios, pues es parte de lo que hacemos en Encamina. Así que nosotros estamos encantados y estaremos encantados de ayudaros cuando lo necesitéis. Gracias, compañeros. Gracias a todos. Hasta la Gracias, Laura. próxima. Adiós. Gracias, hasta Adiós. luego.